Y vamos a cambiar de tema. El Banco Central dio a conocer el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de febrero de 2022, el que creció 6,8% en comparación al mismo mes del año 2021. Se trata del menor crecimiento en casi un año y confirma también la desaceleración de la economía chilena. Para hablar sobre este tema nos acompaña David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. David, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, David, ¿cómo podemos interpretar estas cifras? Es el menor crecimiento en 11 meses. ¿Qué lectura podemos hacer de estas cifras? Bueno, efectivamente la economía se está desacelerando. Si uno presta atención a las cifras mes a mes desestacionalizadas, se produjo una caída en la actividad económica con respecto al mes anterior, que ya había sido un crecimiento de 0, y en diciembre ya habíamos tenido también un crecimiento mes a mes negativo. Entonces, esto no es nuevo. Es quizás una desaceleración más fuerte de lo que esperaban los analistas, que esperaban una tasa de crecimiento anual del 7,5, se dio 6,8. Y si bien es una desaceleración, recordemos que venimos de niveles extraordinariamente altos. Con el 2021 la economía creció 11,7%, que fue, para encontrar una cifra comparable, uno se tiene que ir hasta 1992, donde la economía creció tanto. Entonces estamos pasando tiempos anómalos y de a poquito la economía va retornando a la normalidad, y eso es lo que estamos viendo ahora. En eso quería profundizar. ¿Cómo podemos explicar también este contexto? 2021 se crece a unos niveles que no eran los habituales, y este año ya se comienza a marcar una tendencia y mes a mes comienza a decrecer la actividad económica. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Y cuánto influye también la pandemia y los retiros, quizás los diversos factores que influyeron también en la economía en ese año 2021? Por supuesto. Recordemos que pre-pandemia, en los años y pre-estallido, la economía chilena crecía un 2% anual en promedio, los 5 años anteriores. Lo que ocurrió fue que con la pandemia hubo tasas que nunca habíamos visto, hubo tasas fuertemente negativas, y después vimos tasas que sí no habíamos visto de crecimiento, en parte por la salida de la pandemia y en parte por fuertes estímulos. El Banco Central bajó tasas, dieron estímulos monetarios. Las ayudas que dio el gobierno chileno, las ayudas fiscales, fueron de las más grandes entre las economías emergentes. El IFE llegó a constituir un 1% del PIB durante los últimos meses de 2021. Y por supuesto están los 3 retiros de pensiones que se hicieron, que dejaron la liquidez de las familias. Cuando uno ve cuánto dinero tienen en cuentas vistas o en cuenta corriente, todavía estamos muy por encima del nivel que tenían en 2020. Pero de a poquito eso se va normalizando. ¿Cómo? Porque tanto el gobierno ha retirado, ya no están los IFE, y por otro lado el Banco Central ha comenzado a subir tasas desde mediados del año pasado. Tasas de interés. Ahora, ¿cómo explicamos también que se haya crecido también por debajo de las proyecciones que esperaban también los especialistas? ¿Cómo se explica esto? El negocio de proyectar es un negocio bastante difícil, y más sobre todo cuando estamos en circunstancias extraordinarias, ¿sí? Lo que está sucediendo es que el consumo, ciertos bienes están cayendo ya de fines del año pasado, ¿no? Fuertemente, bienes durables, y están respondiendo en parte a los estímulos negativos, como yo te decía, de la suba de tasas, en parte al retiro de los estímulos fiscales, y en parte a una incertidumbre que se mantiene alta, incertidumbre local y ahora global, con el tema que va a empezar a pegar ahora con el tema de la guerra en Ucrania. Ahora, si desglosamos materia por materia o área por área esta cifra, tenemos, por ejemplo, en servicios un crecimiento de 14,6%. ¿A qué se debe esta cifra y cuánto influye también lo que usted mencionaba, el estímulo fiscal en algún momento de la pandemia, los retiros quizás, todo esto que se efectuó el año pasado y que en este año ya hemos ido viendo que ha ido decreciendo también? Bueno, a medida que fuimos saliendo de la pandemia se fueron normalizando las circunstancias económicas, se fueron abriendo actividades, y los servicios han ido creciendo y aún crecen, y están en niveles bastante por encima de la pandemia. Sin embargo, de nuevo, si uno se fija en las tasas desestacionalizadas mes a mes, los servicios cayeron con respecto al mes anterior 1,2%, desestacionalizados. Entonces también
si bien todavía están tirando del crecimiento, también se han empezado a desacelerar, ¿sí? Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con comercio, pero que ya viene un poquito antes, todavía muestra cifras con respecto al año anterior positivas, pero se está desacelerando mes a mes, ha empezado a caer mes a mes, y bueno, y eso acompaña la caída de otras actividades como industria manufacturera, minería, que ya viene cayendo de hace un par de meses ya. Claro, a eso quería llegar precisamente a dos temas que van bien de la mano, la producción de bienes y la minería. 4,5 cae la producción de bienes, 6,4 cae también la minería. ¿Qué lectura podemos hacer de la caída que ha presentado la minería desde hace algunos meses? Mira, en parte responde a cosas atípicas, como la crisis hídrica que hay, necesidades de agua, pero como te digo, quizás los factores de la minería son un poco más idiosincráticos lo que ocurre ahí, pero los otros bienes están un poquito respondiendo al retiro de estímulos y están volviendo un poquito a niveles que habíamos visto quizás prepandemia y que gracias a los estímulos y la apertura de economía y una base de comparación baja que tenía el año pasado, vimos niveles muy altos de crecimiento que ahora están retornando a niveles más normales. Ahora, ¿qué proyecciones podemos esperar? ¿Qué cifras quizás podemos empezar a vislumbrar hacia los próximos meses, pensando de aquí, por ejemplo, a fin de año, considerando que vuelve a retomar, por ejemplo, fuerza el tema del quinto retiro de fondos de pensiones, considerando también factores externos que usted mencionaba, por ejemplo, la guerra en Ucrania? ¿Qué proyecciones podemos empezar a vislumbrar de aquí a los próximos meses? Bueno, con respecto a la actividad económica, lo que un poquito discute ya en el IPOM de marzo el Banco Central es que se espera un crecimiento entre 1 y 2% para este año, ¿sí? 1,5%. Esto es menor a lo que se esperaba en diciembre y responde en parte a una desaceleración, como hablamos recién, mayor a lo esperado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente cuando veamos la actividad mes a mes o trimestre a trimestre, empecemos a ver cifras negativas. Y lo que se conoce como recesión técnica, que son 2 trimestres con cifras negativas, trimestre a trimestre, es lo que posiblemente vaya a ocurrir, ya que ya el primer trimestre muestra cifras negativas y el segundo trimestre muy probablemente también muestre cifras negativas. Así que estamos en un año en el cual no se va a crecer con respecto a los niveles que tenía la economía el año anterior, que eran muy elevados. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. La economía había crecido mucho y está en niveles muy elevados, y ahora se va a desacelerar con respecto a esos niveles. En parte por eso que el gobierno creo que propone o va a discutir un paquete de ayudas, y el Banco Central, si bien ha seguido subiendo la tasa porque se preocupa por la inflación, ya ha dicho que muy probablemente, si las cosas salen como esperan, las próximas alzas de tasa van a ser menores a las que hemos visto estos meses. Claro, que han sido bien impactantes estas alzas de tasa que hemos visto en los últimos meses. Ahora hay una última pregunta. Quisiera saber también cuándo podríamos pensar ya en una normalización de la actividad económica, llevando, por ejemplo, pensando en tiempos antes de la pandemia o antes incluso del estallido social. Bueno, lo que pasa es que si pensamos antes de estallido social, un crecimiento del 2% tampoco es algo muy, muy atractivo, ¿no es cierto? Esas son las cifras que estamos viendo y de repente el año pasado vimos una cifra del 11,7% que se vio en muy pocos países y en Chile no se veía una cifra parecida desde 1992. ¿A qué voy con esto? Es que la actividad va a retornar y probablemente no sea lineal. Ahora la discusión es si va a ser un aterrizaje más forzoso o no. Es muy difícil para las autoridades, ya sea para las autoridades del Banco Central o para la autoridad del gobierno, ajustar eso de manera que salga bien como uno lo espera. La idea es que en algún momento, o por lo menos las proyecciones del Banco Central, yo creo que esperan que en algún momento, para mediados del año que viene, ya se empieza a recuperar la economía y el Banco Central espera que la inflación toque un techo a mediados de este año, ¿sí? Pero son todas proyecciones que están sujetos a los shocks muy inciertos que estamos viendo. Todavía no se conoce bien qué impacto va a tener la guerra, cómo van a seguir los precios de commodities, y eso es algo que seguramente va a impactar
no solo en las cifras de inflación, sino también en las cifras de crecimiento, porque afectan al crecimiento mundial y Chile es una economía que comercia mucho con el resto del mundo. Bien, David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas